Bueno, os presento al último ponente de este bloque. Es Luis Ruiz Moya, técnico en electrónica, radio y televisión, que dedicó sus primeros 32 años de su vida al mundo de la seguridad, de la física y la electrónica, pero acabó este ciclo creando y dirigiendo el grupo TEXA, que hoy es el líder indiscutible en materia de hidroeficiencia energética, un tema que a mí también me parece apasionante. Bueno, a través de su compañía ha llevado a cabo más de 800 auditorías, planes de ahorro, estudios para disminuir los consumos de agua y la energía derivada de su calentamiento. Dentro de estos últimos trabajos también ha dirigido durante 2 años el equipo de desarrollo del proyecto Aura, que es auditorías para el uso responsable del agua para el canal de Isabel II, y actualmente pues, está volcado en campañas de sensibilización, divulgación y fomento del uso racional del agua, de rehabilitación energética y de hidroeficiencia, que es lo que aquí vamos a ver un poco. A ver. Pues muchísimas gracias, Luis. Gracias a vosotros. Como siempre, es un placer estar en otro evento más de los que organizáis y que espero que sea tan exitoso como los anteriores. Bueno, lo que vamos a ver, o lo que pretendo trasladar aquí principalmente, es la importancia que tiene el ahorro de agua en la vida cotidiana. Pero en un edificio de alto tránsito o de alta ocupación, eso es todavía más espectacular. Pocas cosas, o pretendo a través de la ponencia, el trasladar que pocas cosas son más rentables que en un proceso de mejora, en un proceso de remodelación o de optimización de consumos, atacar la partida del agua. Ese insumo que casi todos ni siquiera sabemos qué coste tiene o cuánto representa, sabemos que es muy bajito, pero no nos damos cuenta de que cuando estamos ahorrando agua también lo estamos haciendo paralelamente de energías, como vamos a ver a lo largo de la ponencia. En el primer caso, y uno de los datos para mí importantes, estriba en que el coste del agua, por desgracia, es un coste político. Aunque parezca mentira, hay ciudades que, por cierto, en los últimos años no sé si lo siguen, pero hasta hace un par de años tengo la total certeza de que había ayuntamientos como el de Almusafes que el agua era gratis. Difícilmente vamos a poder poner una política hídrica o vamos a poder hacer una política de ahorro energético cuando el agua es gratis. Si me cuesta lo mismo, ¿para qué voy a ahorrar? Perdón, si no me cuesta, ¿para qué voy a ahorrar? O si los costes son muy bajos. El coste del agua de unas zonas a otras varía y políticamente hay cosas que sí tienen lógica, como pueda ser que en un momento determinado el que en algunas zonas como Castilla y León, La Rioja o Galicia el coste del agua sea barato, pues tendría sentido quizá en Galicia, pero en Castilla y León no es que les sobre el agua principalmente. Pero si vamos un poco viendo la evolución de este coste político, como digo, que al final algunos sí tienen lógica, como pueda ser el agua en Baleares o en Murcia, donde realmente en algunas ciudades el coste llega hasta 4,6 euros, porque corresponde a los ayuntamientos la legislación de los costes de esta materia prima o en este insumo. Bueno, pues en resumidas cuentas, estos costes que estamos viendo vamos a ver que no se justifican, hasta el punto de que en nombres concretos, como pueda ser Baleares, del norte al sur, en una isla que no llega a tener 100 kilómetros, resulta que el coste varíe hasta el 400%. Es obvio que no tiene ni pies ni cabeza, que haya una variación de costes entre Galicia o Andalucía o en una zona seca a una zona húmeda, pues hasta tendría su lógica, ¿no? Pero que en una misma isla varíe el precio el 400%, es obvio que no tiene nada que ver. Pero este agua conlleva una energía que en muchos casos, como aquí durante la ponencia prácticamente no vamos a ver, que es el coste y el esfuerzo de aducción, de distribución, después de depuración, de adecuación para devolver a cauce, etcétera, y que no estamos considerando, que es elevadísima, es como 4 o 5 veces más de lo que les voy a contar, pero sí que hay algo que sí es tangible.
pocos de los que estamos aquí presentes o de los que nos puedan estar viendo online, creo que incluso ni en verano se duchen con agua fría, porque el agua fría, el salto térmico que tenemos, o digamos la entalpía que hay entre el cuerpo, la temperatura que tenemos y la que recibimos del agua es tan grande que ese susto no es digerible. Aunque sea con agua fría, casi siempre empezamos con agua caliente y en todo caso iremos llegando a fría, pero muy poca gente se mete de golpe en un agua fría, salvo que esté en la piscina o en sitios donde el nivel de temperatura es muy elevado. Esa energía que estamos utilizando es inherente al agua que consumimos. Por lo tanto, si ahorro agua, estaremos ahorrando energía en la misma proporción. Y luego, en cuanto a costes de energía, no es baladí el coste energético que va asociado al coste del agua. Ahí tienen unos costes que son estadísticos y obsoletos, porque realmente desde hace un determinado tiempo, y lo digo con dolor, no hay mucho interés en saber cuál es el coste estadístico real de calentar un metro cúbico, y no termino de entender muy bien por qué, pero por ejemplo el IDAE desde el 2005 no ha vuelto a hacer ni un solo estudio de sacar costes estandarizados. Bueno, podemos ver en estos casos cómo en un momento determinado, desde el coste de gas natural al de electricidad, si a eso le añadimos el coste medio de lo que vale el agua, estamos hablando de valores de entre 5 y 10 euros por cada metro de agua que consumimos, sumando el coste del agua a la energía implícita en ese calentamiento. Si partimos de esa hipótesis, cuando estamos hablando de qué es una grifería ecológica, hay unos estándares, y no son unos estándares puestos a priori por cuatro inteligentes, sino a nivel mundial se han realizado proyectos, criterios, y hoy en día podríamos hablar de que, con independencia de la norma o el baremo con el que yo quiera medirme, todas estas adecuaciones, acreditaciones, etcétera, que están viendo aquí, cada una tienen unos criterios distintos porque están enfocadas a actividades, unas de desarrollo, otras de proyecto, otras de optimización, etcétera, pero todas tienen un nivel común, y es que podríamos hablar que el mínimo de lo que se considera una grifería ecológica, por ejemplo, pues estaríamos hablando de que en los grifos estuviese en el entorno de unos 6 litros por minuto, a una presión estadística, a una presión media dinámica de 2,5 bares, en regaderas, duchas, etcétera, estaríamos hablando de 10 litros, en inodoros. Hoy en día un inodoro con más de 6 litros no tiene cabida en el sector, es decir, es una aberración, porque los hay hasta de 1,5 litros y de 2 litros. Y luego, en el uso público, la norma media que podríamos hablar es de 1 litro. Bueno, pues si simplemente miramos en nuestra casa y medimos con una simple jarra, un cubo, lo que estamos consumiendo, observaremos que en cualquier vivienda lo normal es que un grifo esté en el entorno de los 12 a los 14 litros como muy poco, que las duchas estén entre 16 y 18 litros y que en los sitios públicos lo normal es que nos encontremos griferías que estén en el entorno de los 2,5 litros de media aproximadamente. Por cierto, que en estos sectores públicos hoy en día hay tecnologías que siempre y sin merma del confort del usuario podemos no solo llegar a estos requisitos, sino disminuirlos muchísimo más, hasta el punto que, por ejemplo, tenemos grifería temporizada donde en un solo ciclo podemos estar hablando de lavarnos con un vaso de agua, es decir, con 0,33 centilitros se puede asear uno las manos perfectamente sin ninguna merma de confort ni detrimento en el servicio que estamos recibiendo. Si vamos viendo la incidencia o la importancia que tiene esto en un sector, como estamos hablando, de alto tránsito, es tan importante que quiero centrarla en 2, 3, 4 actuaciones rápidas, sencillas y que son genéricas a cualquier tipo de edificación y a cualquier tipo de actividad.
Y vamos a empezar por determinar, digamos, actuaciones que podemos hacer sobre los grifos ya existentes, porque es obvio que si eso lo podemos hacer sobre una instalación o un grifo que lleva 10, 15 o 20 años funcionando, ni que decir tiene que existe la tecnología para montarla sobre grifos nuevos o grifos nuevos que ya incorporan estas tecnologías. Y la primera que quiero presentar o mostrar, parece que está enfadado. Pues nada, ni para uno ni para otro. Ahora sí. Decía que la primera actuación que quiero presentar es lo que se denomina perlizadores, que es una patente, una tecnología desarrollada por nuestro grupo hace ya más de 18 años y que hoy en día se ha convertido en un genérico, igual que la aspirina. Pues el ejemplo típico es que cuando habla uno de perlizadores está hablando de nuestro producto y el resto de las tecnologías son o aireadores, o rompechorros, o rompeaguas. Es decir, la patente radica de que, basándose en el principio del efecto Venturi, lo que conseguimos es acelerar el agua apoyándonos en la presión dinámica del circuito, consiguiendo que salga con más velocidad, y con este efecto Venturi lo que hacemos justo en el punto de salida es incorporarle aire gratis, que no afecta a su funcionamiento, que da unos chorros vigorosos que no salpican ni nada parecido, pero sobre todo lo más importante es que podemos generar ahorros de media de entre el 50 y el 80% real. Nada de teorías. Cuando nosotros hablamos en estudios o en auditorías de certificar ahorros, en la actualidad estamos a cadenas hoteleras o instalaciones haciendo outsourcing de este tipo de servicios, de tal forma de que nosotros ponemos los equipos y cobramos de los ahorros generados. Y todavía no nos hemos pillado los dedos nunca, porque ese es un buen elemento de garantizar esos 50% de ahorro. ¿Qué diferencias hay, si podemos ver en esta pequeña gráfica? Bueno, aquí tenemos la línea de lo que podríamos estar hablando de una zona eco, y podemos ver que un grifo estándar normal, en función de la presión barométrica, va aumentando el flujo de agua o la demanda de ese equipo sanitario hasta el punto donde, pues, por ejemplo, un grifo estándar normal y corriente de cualquier fabricante, no piensen que hay unos fabricantes que sí, otros que no, estamos hablando en genérico, pues en una presión aproximada del entorno de los 2,5 a 3 bares estaríamos hablando de unos 14 o 15 litros por minuto. Les invito a que lo comprueben en casa. Hay una fórmula muy sencilla, que es tapar el recipiente de su lavabo, llenarlo y cronometrar el tiempo que hemos tardado. Si luego con una botella volvemos a llenar y sabemos que esos son 2, 3, 4 o 5 litros, dividimos por el tiempo y nos va a dar el caudal por litros minuto. En este caso concreto, como pueden ver aquí, las distintas tecnologías y formatos lo que nos van permitiendo es que, dependiendo de lo que vayamos persiguiendo, podemos llegar a tener los niveles mucho más instaurados y, sobre todo, sin que les afecte la presión. Pero digamos que desde aquí hacia abajo las diferencias en ahorro son realmente bestiales. Vamos a ver lo sofisticada de esta tecnología, sobre todo en cuanto al funcionamiento. En una primera parte, estas son las manos de un buen amigo y profesor de la UPV de la Universidad Autónoma de Valencia, Politécnica de Valencia, donde lo que hace es comparar en tiempo real, como han visto aquí, el consumo de un equipo en pruebas de laboratorio donde la presión barométrica es idéntica, el formato y caudales originales son idénticos, y aunque los grifos en este caso son distintos en cuanto a manillas, lo que se demuestra en este sentido es que solo en 15 segundos pueden ver la diferencia de consumo de un grifo ecológico a un grifo estándar. Estos son 15 segundos reales. Si eso lo multiplicamos por la cantidad de horas, de minutos que cada uno de nosotros usamos, por el número de usuarios, etcétera, es realmente importante en un hogar. Ahora, imagínenselo en un edificio público, donde la explotación y el confort es la base de ese éxito. Y decía que el nivel tecnológico o la sofisticación, para que no lo podamos saber o montar, bueno, pues no es que haya que hacer un máster principalmente para instalarlo. Se desenroscan izquierdas, se sustituyen y se enroscan a derechas. Más simple no puede ser. Lo digo en el sentido de que hay veces soluciones tecnológicas como esta que no merman el confort, que son realmente sencillas en su implementación y que
por determinadas circunstancias de falta de conocimiento, etcétera, muchas veces no se realizan. El segundo punto, la segunda parte más importante, bueno, ni que decir tiene que en el apartado anterior, a nivel de grifería, esta tecnología y con distintos formatos se puede aplicar a prácticamente el 99% de los equipos de grifería, de lavabo, fregadero, etcétera, etcétera, que existen en el mercado. Decía que vamos a pasar a una segunda parte donde también está presente prácticamente en todas nuestras actividades y que son las duchas, bien sean de teléfono, bien sean de regadera fija, etcétera. Aquí los niveles de ahorro, dependiendo de la tecnología utilizada, generan entre el 40 y el 60% de ahorro medio, siempre sin merma de confort. ¿De qué va a depender ese ahorro y el confort? Va a depender de que muchas veces tenemos una alcachofa de ducha, un mango de ducha, de estos que vienen con los propios grifos, donde al fabricante del grifo, el que ahorremos o no ahorremos, le importa lo más mínimo. Lo que le interesa es que, como normalmente en sus proyectos viene grifo o similar, pues ni se complican la vida. Lo que hay ahí va en el 90% de los proyectos. Bueno, pues sobre esos mismos equipos se puede implementar este tipo de modificaciones, pero el propio equipo también se suele o se está cada vez en mayor demanda pidiendo grifos ecológicos. Y aquí simplemente estamos viendo un ejemplo de cómo incorporar un simple reductor volumétrico y un vaciador del flexo, de tal forma de que conseguimos con esto hacer dos funciones. Una, sin cambiar la alcachofa de ducha ni la instalación, simplemente incorporamos un equipo a la salida entre el grifo y el flexo, vamos a reducir como mínimo un 40% el consumo de agua, pero además le vamos a dotar de ergonomía de uso porque es giratorio, con lo cual los flexos que se suelen romper por aquí, en vez de salir hacia abajo, salen lateralmente y encima nos vacían el flexo, con lo cual, sobre todo en el sector hospitalario o en el hotelero, de cara a la lucha y la prevención de la bacteria de la legionela, nos va a dotar de unas medidas ergonómicas y funcionales que nos van a diferenciar del grifo normal y corriente. Es decir, hemos mejorado ergonómicamente un equipo, tanto en mantenimiento como en instalación y durabilidad del equipo y a nivel sanitario. Ni que decir tiene que cuando hablaba de esos fabricantes que dotan a sus propios equipos con una ducha de bajo confort, lo que dotan o buscan es algo que tenga mucho diseño, etcétera, pero realmente la ecología y la economía de demanda, salvo que compremos un grifo específico como ecológico, nos vamos a encontrar un mango de ducha o una regadera que es eso, bonita, pero de ecológica no existe. En estos casos hay muchas soluciones. Como podemos ver aquí, desde pistolas para personas y para dar duchas a personas discapacitadas o darle una ducha a un tercero, sobre todo en centros gerontológicos, residencias de mayores o centros de asistencia, como duchas donde lo que estamos haciendo es apoyarnos en la presión para generarlo. Este modelo, por ejemplo, el concreto del blanco, es una ducha de alta presión que además lo que hace es generar un hidromasaje por turbulencias. Si a cualquiera de ustedes le tirase una miguita de pan, la ven y hasta se reirían. Si se la lanzo a 200 por hora, posiblemente si le da, a lo mejor lo dejo tuerto. Lo que quiero decir con ello es que el efecto de una ducha es una sensación. No notamos la cantidad de agua, lo que notamos es la violencia con la que el agua nos golpea. Con lo cual, si yo hago chorros finitos y los lanzo muy fuerte, voy a no tener la misma sensación que si me ducho con una ducha normal, que el agua cae lacia con 20 litros de agua. Al revés, me gustará esa que tiene más violencia porque puedo graduarla y quitarle esa violencia si fuera excesiva con el propio grifo. Es decir, jugamos hasta psicológicamente con la mentalidad del usuario. Y estas duchas ya pueden generar ahorros muy superiores porque estamos cambiando el elemento que da el confort. En el caso anterior, si tenemos una ducha mala, le podré ahorrar agua, pero no voy a mejorar el confort de la ducha o de la alcachofa. Otro de los elementos importantes, sobre todo en uso público, es que estas duchas no solo están generando ahorros, sino que están diseñadas de una forma antivandálica. Equipos antivandálicos hay muchos, pero el único concepto que se tenía hasta hace 4 o 5 años era que había que temporizarlo porque
si goteaba, eso era una pérdida y un derroche, cuando no, daba igual la cantidad de agua que estuviera consumiendo durante la emisión o el uso. No, hoy en día eso no tiene cabida. Hoy en día lo que tiene cabida es que la regadera ofrezca un agua, como hemos dicho, dentro de unos parámetros, y da igual que sea electrónica, temporizada por infrarrojos, es decir, no tiene tanta importancia el grifo como sí lo tiene la regadera. En este caso concreto, y una comparación similar, esto es tiempo real, son cilindros donde lo que estamos viendo en la graduación, en la escala que tiene el vídeo, es el consumo durante tan solo, en este caso me parece que eran la duración del vídeo, como pueden ver, son 15 segundos, el vídeo dura algo más, pero en 15 segundos, fíjense la diferencia de esos ahorros que estamos viendo. Simplemente con el cambio, la sustitución de un mango de ducha por otro. Evidentemente, no quiero dejar de paso la grifería electrónica, de infrarrojos, táctil, hay muchas tecnologías y muy buenas. Hay veces que los técnicos me preguntan, pero bueno, ¿y cómo elijo el producto adecuado? Olvídate del producto. Elige bien dónde lo vas a poner. Si tú vas a poner un bar donde van a pasar 5 personas a la cafetería de ese bar, o al aseo de ese bar, perdón, no tiene sentido un grifo electrónico, porque no lo vas a amortizar por costes. Las griferías electrónicas o las griferías automáticas tienen lógica en función de la cantidad de usos que se realicen. Si yo voy a hacer un grifo con unos 100 usos al día, sí que tiene sentido una electrónica. No solo por los elementos ecológicos, sino también porque la amortización de esa electrónica de un grifo que vale hoy en día como mínimo 200 euros, pues tiene que pasar mucho tiempo si es solo con agua fría. Si es agua fría y caliente, bastante menos. En resumidas cuentas, ¿qué pondríamos entonces en un sitio pequeño? Pues pon un grifo temporizado, de bajo coste, pero que le puedas poner también esa misma tecnología a la hora de el caudal que va a ofrecer. Es decir, se trata de ofrecer máximo confort con el mínimo agua, no gastarnos mucho dinero, entre comillas, en el Ferrari de los grifos, para que luego resulta que lo tengamos aparcado en el garaje del aseo. No sé si el símil transmito lo que quiero decir, que dependiendo del uso merecerá la pena una cosa u otra. A nivel de griferías estándar, que ya fueran ecológicas o que fueran temporizadas, también podemos optimizarlas. Hay tecnología donde yo le cambio el eje de rubí al interior y le puedo poner un perlizador, y es como si a un motor, con el mismo símil que estábamos haciendo antes, pues al coche le cambiamos el motor y le cambiamos los asientos del interior. Pues prácticamente hemos dejado el coche nuevo, va a ser ergonómicamente más funcional y encima nos va a ahorrar. Hay infinidad de otros elementos, pero ya por ir centrando, digamos, en cuanto a grifería, no podemos obviar o olvidar la optimización de fluxores o equipos existentes. Los fluxores en su día, sobre todo en reformas de edificios, tenían una altísima importancia porque presurizabas y mandabas una señal a todo el equipamiento, pero resulta que el consumo que teníamos por cada una de las instalaciones era elevadísimo. Hoy en día se pueden cambiar las tripas a la grifería y tener sistemas de doble pulsador. Me dicen que, como siempre, me enrollo mucho y tengo que acelerar. Voy a dar 3 o 4 parámetros bastante importantes y rápidos, aunque me pase un pelín. Primero, la optimización de los grupos de bombeo. Es algo que en una reforma, en una instalación, cualquier equipamiento que supere los 15, 18 años, simplemente con sistemas de variadores de frecuencia y la modernización de los grupos de bombeo, estamos hablando de ahorros superiores a un 30% de energía. No es baladí, es súper importante. Solo el grupo de bombeo son tan eficientes hoy en día que simplemente cambiando esos grupos, sin meter el variador, ya podemos obtener ahorros de hasta un 18 o un 20% sobre el mismo grupo de hace 10 o 15 años. Otro elemento importante es el aprovechamiento de las presiones dinámicas de suministro. Parece mentira, tenemos niveles de inteligencia y de diseño increíbles, y lo que hacemos en algunos conceptos, como es el agua, es un coste energético que le ha costado al canal o al proveedor de traer el agua a la instalación,
Perdón. Es decir, aprovechar la propia presión que tiene el edificio y podemos suministrar a un determinado nivel de alturas. Si yo hago una separación de las alturas barométricas del edificio, podría estar haciendo con un simple bypass 2 tipos de suministro, hasta la tercera o la cuarta planta, aprovechando la presión que tiene el propio canal, y desde ahí a la última, con un grupo de presión normal y corriente como el que estamos utilizando. ¿Por qué? Porque el ahorro no viene porque esté menos tiempo trabajando el grupo de presión, sino porque la agua ya viene presurizada y todo ese agua que nos estamos ahorrando nos puede generar unos niveles de kilovatios por vivienda o habitación, en el caso de las residencias, muy importantes, de 10 a 12 kilovatios por habitación y año. Si eso lo tomamos con los niveles de vida, son inversiones realmente importantes. Y dos pasos realmente rápidos también. El aprovechar las aguas grises en un establecimiento de alto tránsito es vital, pero hay muchas fórmulas de hacerlo. No tenemos por qué poner unas plantas o unos sistemas complicadísimos. Podemos estar perfectamente aprovechando el agua de las duchas con un simple circuito adicional que separe las aguas de esos elementos de las que vienen procedentes de fregaderos, lavadoras, etcétera, y podríamos simplemente con un filtrado, desinfección y depuración aprovechar localmente. Pero es que incluso tenemos sistemas que podemos estar aprovechando el agua que se genera en un hotel o en una residencia en la habitación de arriba para dar de beber al inodoro de la habitación de abajo. Más local y más económico no puede ser. Dos elementos rápidos que son los calentadores instantáneos. No siempre necesitamos llevar agua caliente a todas las zonas y que estén dentro del circuito primario de distribución o de calefacción, sino que podemos localmente, para determinados parámetros, como pueda ser pues dentro de un hotel, el aseo que necesitas para la cafetería o el grifo de la barra, poner un calentador instantáneo y no tenemos que traer el agua ni el sistema de recirculación a lo mejor a 30, 40 o 50 metros de distancia de donde está esa demanda. Estos costes son realmente increíbles. ¿Por qué? Porque simplemente demandan agua tanto en cuanto tengo el grifo abierto. En cuanto lo cierro, automáticamente dejan de consumir. Y por último, dos elementos muy importantes. Difícilmente vamos a saber los niveles de eficiencia de una instalación de un gran consumidor si no somos capaces de controlarlo. Nosotros que hacemos auditorías, ahora mismo estamos haciendo auditorías a cadenas importantísimas, sin poner nombres, y solo tienen el contador de entrada, ni saben cuánto consumen en calefacción. O sea, entra el agua y ya no hay más. Difícilmente vamos a saber si lo que hacemos es adecuado, por dónde se va. Vamos a tener ratios de ninguna clase. Bueno, ¿merece la pena ahorrar agua? Taxativamente sí. Pocas cosas van a ver tan rentables, hasta el punto de que no les he dado datos y les voy a dar. Una inversión media en una instalación tipo de un hotel de 100 habitaciones, estamos hablando de que la inversión necesaria para optimizar toda la instalación se amortiza en 6-8 meses con agua fría y agua caliente y en no más de 12 de media solo considerando el agua. Creo que más claro, más directo y más específico no puedo ser. Gracias y perdón por este retraso. Muchísimas gracias, Luis. Bueno, ya vamos a terminar, pero no quería cerrar este turno sin preguntar a la audiencia si alguien tiene alguna pregunta para Luis. Nos hemos pasado solo cinco minutitos. Me voy a atrever a hacerte una pregunta. Sí. Bueno, yo te quería hacer dos, pero la primera, las redes separativas a mí se me manda un poco de miedo por el tema de que tú haces una red bien diseñada o simplemente aprovechas las aguas grises para algo puntual, pero luego en el futuro del edificio, dentro de 20 años, puede llegar el chapuzas de turno y te empalma 2 tuberías y me preocupa. He llegado a oír soluciones de todo tipo, de que hasta llegar a tintar levemente el color del agua y cosas así para que no puedan suceder cosas de este tipo. No sé si nos puedes dar alguna indicación al respecto. Y luego hay una pregunta que seguro que me la respondes con un sí o con un no. ¿Hay algún grifo que a la vez sea antivandálico?
sea robusto. O sea, estoy pensando en un grifo para exteriores, que sea ecológico, que esté temporizado y que a la vez sea fácil, me refiero a fácil, suave de pulsar, porque uno de los problemas que suelen tener los temporizados es que no consideran a las personas mayores. Entonces ahí... Y a los niños. Que va el niño a beber agua, abuelo, por favor, púlsame que está muy duro, y va el pobre abuelo y no puede tampoco, se siente fatal porque no puede ni dar agua a un chiquillo. Ese tipo existe, ya supongo que sí. No solo existe, sino que hoy en día nosotros participamos en un proyecto hace la friolera de casi 11 años. Hoy en día ha visto la luz ese tipo de griferías y ya se están implementando, pero nosotros tenemos, y de hecho me parece que en la ponencia del tercer encuentro lo puse, un grifo que simplemente con tocarle se activa. Y además tiene una programación para que si se te olvida o alguien está tocándole, él solo se corta. O en un momento determinado que le toques, empieza a funcionar, le vuelves a tocar y se para. Pero si no lo haces, él tiene una programación. Mejor que eso, imposible. Existe. No solo existe, es un problema de utilización y costes. Y con unas simples baterías LR6 estamos hablando de vidas del entorno de 2 años garantizadas o de 100.000 maniobras. Es un problema de echar cálculos, sabemos lo que vamos a invertir en las baterías. Y en cuanto a la primera pregunta, la separación de aguas grises tiene una solución relativamente difícil. Lo normal es que las aguas grises, cuando se aprovechan como yo las propongo localmente y que cojamos solo la mejor calidad del agua, que es principalmente por volumen y densidad de restos, la de la ducha, mayoritariamente junto con la del lavabo, secundariamente, estamos generando unas aguas que en el 90% de los casos se suelen teñir, que realmente el teñirlo es un desinfectante adicional y lo que tenemos que hacer es que ese agua rote, por decirlo de alguna forma. El que podamos interceptar esa tubería es muy difícil que lo puedas evitar de cara a futuro, dependiendo de si es un manitas de su casa que coge la tubería o es una instalación. Lógicamente esto no tiene sentido hacerlo en sitios donde haya un manitas. Quiero decir, esto no tiene lógica en hogares, esto tiene sentido en instalaciones de gran volumen. Si fuéramos a hogares, hay cosas que son mucho más sencillas, como la recirculación del agua caliente, mandando el agua que llega al baño, que suele además estar siempre a 10 o 15 metros de la cocina, que es donde solemos tener la caldera, y ese agua se puede redirigir simplemente con un grupo de bombeo en el punto más alejado y aprovechar o mandar a un calderín. Es decir, hay muchas formas de hacerlo. Quizá a lo mejor no tenemos ni el tiempo, pero sí que tenemos soluciones para tener. Lo que no tenemos es esa posibilidad de evitarlo. ¿Qué es lo que se está haciendo? Normalizarlo. Igual que tú ahora mismo te vas a cualquier ayuntamiento y si levantas y ves una tubería de color rosa porque ha pasado el tiempo, o malva o tal, sabes que son aguas regeneradas. Si la ves negra o de otro color, puede que te equivoques. Si la ves de ese color, claro, si falta esa información, evidentemente no vamos a poder resolverlo. Muy bien, muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Vamos a tomar unos minutos de descanso. ¿A qué hora volvemos, por favor? Porque justo en media hora, pues son 20 minutos. A las 12 nos vemos aquí otra vez. Muchísimas gracias a todos. Gracias.